Buenos días, jóvenes. Hoy vamos a ver el capítulo 10 que tiene que ver con columnas y el cálculo de las deformaciones de una columna que se llama pandeo. Bueno, en los capítulos anteriores hemos visto cómo evaluar los esfuerzos que se producen en diferentes elementos, ya sea de una estructura o de una máquina. Dentro de los diferentes elementos que hemos visto han sido barras, ¿verdad? Una barra o un eslabón que puede estar sometido a una fuerza de tensión, una fuerza de compresión. Hemos visto esfuerzo cortante, hemos visto bueno, esfuerzo cortante en ejes, ¿verdad? Hemos visto las fuerzas que puede soportar una viga, los esfuerzos, las deformaciones que se generan, etcétera, etcétera. El último elemento que vamos a ver son las columnas. Las columnas también es un tipo de estructura que soporta una carga. Obviamente, al soportar una carga se va a generar esfuerzos y se van a generar deformaciones. El tema de columnas, nosotros, bueno, para este periodo sacamos la parte de las columnas especiales. No vamos a ver la parte del libro donde toca las columnas de acero, las columnas de aluminio, las columnas de madera. Esa partecita no la vemos. Y tampoco vamos a ver lo que son cargas excéntricas. Entonces nos vamos a enfocar en la primera parte que tiene que ver con la fórmula de Euler para columnas articuladas y cómo utilizar la extensión de la fórmula de Euler para calcular otros tipos de columnas con otros tipos de conexiones. Bueno, ¿qué es una columna? Una columna es un elemento estructural que va a soportar una fuerza de compresión. Entonces, la columna va a soportar una fuerza axial de compresión. Entonces, tenemos un elemento de longitud L, un elemento AB. Esto lo pueden ver ustedes como una barra también de una estructura o de una armadura también. Entonces, yo tengo un elemento recto conectado en A, conectado en B. Bueno, está articulado porque recuerden que en A y en B hay un pin, impide el desplazamiento en X y impide el desplazamiento en Y. Pero sobre el punto A y sobre el punto B, el elemento puede rotar. Soporta una carga de compresión. Esa es la característica de la columna. Soporta una carga de compresión. Normalmente la columna es un elemento vertical, ¿verdad? Pero no necesariamente. Puede ser un elemento horizontal que también esté soportando una fuerza de compresión y lo queremos analizar como columna. Bueno, hasta donde nosotros hemos visto, la materia, podemos diseñar un elemento recto a partir del esfuerzo permisible del elemento. O sea, que si yo tengo una pieza de aluminio o una pieza de acero, yo sé cuáles son las propiedades del material. O sea, que el material es capaz de soportar un esfuerzo que nosotros llamamos el esfuerzo permisible. Cualquier carga que nosotros apliquemos a ese elemento y que esté por debajo de ese esfuerzo permisible, podríamos decir que el diseño es seguro. Pero resulta que no siempre en los elementos que están sometidos a compresión, eso es cierto. Y ahorita vamos a ver el por qué. Otro criterio de diseño que podría utilizarse para un elemento que está sometido a carga axial era a partir de calcular la deformación permisible. O sea, si yo quiero saber cuál es la deformación de diseño, o sea, cuál es la deformación máxima que yo quiero en un diseño a partir de ciertas cargas y de ciertas dimensiones del elemento, entonces si yo me propongo alcanzar una deformación máxima, por lo menos dentro del rango elástico, ¿verdad?
por lo menos dentro del rango elástico, podría decir que el diseño es seguro siempre y cuando la deformación esté por debajo de, de esa deformación, ¿verdad? Pero resulta que aún así, en elementos sometidos a compresión, no siempre se logran esas condiciones. Resulta, ustedes pueden hacer el experimento y pueden tomar una regla, ojalá una regla plástica, una reglita ahí pequeñita, plástica, o de metal, ¿verdad? Pero mejor una plástica. Y ustedes con las manos van a tratar de ejercer una fuerza de compresión. ¿Ok? Ustedes ejercen una fuerza de compresión y van a ver que esa regla se les va a deformar. Con solo que apliquen una fuerza de compresión. Esa fuerza de compresión, a pesar de que yo pueda cumplir con los parámetros anterior, voy a observar que es muy probable que ese elemento se me deforme, o sea, se curva o se dobla bruscamente. Esa deformación nosotros la vamos a llamar pandeo. En las columnas, la deformación se llama pandeo. Eso es lo que nosotros vamos a ver ahora, cómo calcular el pandeo en una columna. Obviamente el material va a tener cierta capacidad de soportar una carga. Aquí vamos a hacer, no sé, como una pequeña demostración a partir de un modelo de dos barras rectas, ¿verdad? Que hacen las veces de columna, pero que tiene en el punto intermedio, en el punto C, tiene un resorte torsional que les da esa estabilidad. Ok, obviamente pues el resorte torsional va a ejercer un momento de restauración que tiene que ver con la deformación angular. Digamos que en algún momento yo aplico una fuerza que me genera una deformación, o en este caso ellos le llaman una perturbación, un delta zeta muy pequeño. O sea, este delta zeta que ustedes están viendo acá, este delta zeta es una perturbación o una deformación muy pequeña. O sea, prácticamente esto tiende a cero. Que es una deformación muy pequeñita. Ok, entonces, a partir de esa perturbación que es muy pequeña, se logra o se logra cierta estabilidad, obviamente debido al momento flector que me produce el resorte torsional. Entonces logro una condición de equilibrio. A partir de esta condición de equilibrio es que vamos a desarrollar la ecuación de Euler. Obvio, muchos me van a decir que no resulta práctico ni lógico el que yo construya una columna, ¿verdad? Principalmente si estamos hablando, no sé, digamos de un puente o de un edificio, o una columna donde yo en el centro de la columna le voy a poner un resorte y que la estabilidad dependa de un resorte. O sea, obviamente, pues no. Pues es que a partir de esta ecuación es que nosotros vamos a obtener, ¿verdad? Una fórmula para columnas articuladas. Y yo me refiero a columnas articuladas es cuando en los extremos A y B, ¿verdad? Tenemos un pin que me sostiene ese elemento. Entonces, una columna articulada es cuando en los extremos yo tengo un pin. Bueno, esta parte, ¿qué me pasa? Okay. Esta parte nos va a llevar a una ecuación muy sencilla. Obviamente esta ecuación va a depender de la constante del resorte K. Entonces lo que me dice es que la carga que yo puedo aplicar, va a estar directamente relacionada con, ya me pasé eso un segundito. Ok. La carga que yo puedo aplicar va a estar relacionada con la constante del resorte. Esta K es la constante del resorte. De momento no se preocupen tanto
Porque, ¿qué significa esta constante del resorte? ¿Verdad? Simplemente es que yo puedo lograr una carga que no me genera esa perturbación. O sea, hay una carga ahí, esta carga acá, que yo puedo aplicar, no me va a generar una perturbación o no me va a generar una deformación si es menor a una carga que vamos a llamar la carga crítica, así la PK-PCR, la carga crítica. Si esa carga que estamos aplicando es menor a la carga crítica, entonces no se genera esa deformación. ¿Ok? Claro, esta carga crítica va a depender de la constante del resorte, que tiene que ver con las propiedades del material, e inversamente con la longitud de la columna. Entonces vean qué interesante, ya comienzo a introducir ciertos conceptos para ver la estabilidad del resorte. Vean que esa carga crítica va a depender inversamente de la longitud. ¿Qué significa eso? Que a mayor longitud, la carga crítica, ¿qué pasa? O sea, si yo aumento L, ¿qué pasa? Nada más piensen ustedes, ¿qué pasa si yo aumento L en una ecuación? El denominador lo aumento. ¿Qué pasa con el resultado? Disminuye. Correcto. Entonces, a mayor longitud, la carga crítica va disminuyendo. ¿Qué significa eso? Que si yo tengo una columna muy larga, la carga que ella puede soportar disminuye. O en otras palabras, si tengo una columna muy larga, la fuerza que le aplico para que se deforme es pequeña. Entonces, la columna pierde capacidad. Muy bien. Ok, volviendo a la estabilidad de la columna e igualando, bueno, esta parte. Vamos a irlo directamente a la ecuación de Euler. Es que esta parte es pura teoría. Es sustituir valores, ¿verdad? Que yo cojo una fuerza, la sustituyo por otra. Ok. Aquí voy a llegar a esto. Voy a llegar a que la carga crítica va a estar directamente relacionada a estos valores. Ok. Ahora sí, obviamente, pues aquí la carga crítica va a estar directamente relacionada con la carga, con la longitud y con la constante del resorte. La constante K del resorte, ahorita la vamos a ver por qué la vamos a sustituir. Pero la constante del resorte tiene que ver con la capacidad del material. Obviamente, pues el acero tiene mayor capacidad de soportar deformación que el aluminio, entonces por ahí va relacionado. Vámonos a la ecuación de Euler. Ok. Ya para una columna, obviamente para una columna real, donde no tengo un resorte en el centro o en ningún punto, yo voy a tener siempre equilibrio, no importa dónde corte. O sea, yo puedo tener una estructura con una leve perturbación, con una leve deformación, con un zeta muy pequeño. Hago un corte, en este caso hago un corte en Q, igual puedo analizar la deformación en el punto Q. ¿Qué es lo que se hace aquí? Aquí lo que se hace es decir que para una curvatura atada, yo tengo esta ecuación. Dice la segunda derivada de y por la derivada al cuadrado de x más p entre e por y por y es igual a 0. Esta ecuación me define el comportamiento de una curva, de una deformación curva. ¿Ok? A partir de la solución de la ecuación, yo voy a llegar a esto. Esta es la famosa ecuación de Euler. Esta ecuación es la que a mí me interesa. Es decir, que la carga crítica, ¿verdad?, va a ser igual a pi al cuadrado
por E por I entre L al cuadrado. Ya ahí nosotros metimos esa constante K. Esa constante K del resorte que estábamos manejando al principio tiene que ver con la rigidez de la columna. La rigidez de la columna me la define el valor E por I. E por I es la rigidez de la columna. ¿Por qué tiene que ver esto? Si ustedes lo ven, E es una propiedad del material. Es la constante o el módulo de Young o el módulo de elasticidad del material. Eso es una propiedad del material. Y el momento de inercia, I, es una propiedad geométrica de la sección transversal. Recuerden que la sección transversal del material tiene ciertas propiedades geométricas, ¿verdad? El primer momento de inercia, el segundo momento de inercia. ¿Ok? Entonces, por ahí yo ya más o menos meto esa constante K. Entonces digo que la carga crítica va a ser igual a pi al cuadrado por E por I. E por I ya me lo define ciertas características. ¿Ok? Entre L al cuadrado. Por ejemplo, ¿cómo quiero aumentar? ¿Cómo puedo aumentar esa carga crítica? Ok, vea que la estabilidad de la columna dice, ¿verdad? O me da, digamos que esa carga o esa estabilidad se logra para, bueno, no sé por qué está mayor ahí, para cuando la carga es menor a la carga crítica. Entonces, si yo tengo la carga crítica es igual a un pi que está al cuadrado es una constante. Pero ¿cómo puedo lograr para ciertas condiciones aumentar la carga crítica? Bueno, puedo aumentar la carga crítica si cambio el material. O sea, si modifico E, que es el módulo de elasticidad. O sea, yo puedo tener la misma longitud de la columna, puedo tener el mismo momento de inercia para la columna, pero le puedo poner un material más resistente. Entonces, digamos que tengo una columna de aluminio que tiene un valor E definido y yo quiero que esa columna me soporte mayor carga. Entonces cambio material con las mismas condiciones, con las mismas dimensiones. Entonces paso de aluminio, paso a acero, por ejemplo. Pero si, por ejemplo, no pudiera cambiar de material y quiero aumentar la carga, puedo modificar el área transversal. Al modificar el área transversal, al hacerla tal vez más robusta, ponerle más material o cambiar ciertas dimensiones, aumento el momento de inercia. Al aumentar el momento de inercia, aumento la carga crítica. Eso es una manera. Otra manera con la que yo puedo aumentar la carga crítica es disminuyendo la longitud de la columna. Vea lo que sucede aquí. Vea que abajo ahora más bien la columna está elevada al cuadrado. Si yo aumento la columna, la carga crítica se me disminuye un montón. Por ejemplo, hagámoslo así. Si yo tengo una columna de 1 metro, ¿verdad? Y la voy a comparar con la columna de 2 metros. Vea que aquí 2 metros está elevado al cuadrado, entonces me quedaría entre 4. Entonces vea qué pasa si yo paso de una columna que mide 1 metro, ¿verdad? Aquí longitud es igual a 1, a una columna donde la longitud es igual a 2. ¿Qué pasa ahí con la carga crítica? ¿Cuánto disminuyó? A ver, chicos, ¿qué me dicen ustedes? Si yo tengo una columna que inicialmente mide 1 metro y yo aumento al doble la longitud, ¿qué pasa con la carga crítica? ¿Cuánto me disminuye? Sí, a la mitad. No, veamos, un cuarto. Mm. Sí, porque pasó de 1 al cuadrado 1, de 2 al cuadrado, acuérdense que este 2 al cuadrado me da 4, entonces, ¿cuánto disminuyó? ¿Disminuyó la mitad o disminuyó un cuarto? Un cuarto.
Exactamente. ¿Qué pasa si yo, ahora vea, qué pasa si esa columna la paso a 3 metros? ¿Cuánto me disminuye? 9 veces. Exactamente. Uno menos. O sea, quiere decir que la carga crítica más bien es más pequeña, entonces se me deforma más fácilmente. ¿Ok? Esas son las condiciones de diseño para una columna articulada. Entonces, ya aplicando esta es la famosa fórmula de Euler para una columna articulada. ¿Ok? Me dice que la carga crítica es igual a pi al cuadrado por E por I entre L al cuadrado. Ok, entonces esa es como como la carga crítica, ¿verdad? ¿Cuál es la carga crítica? A partir de ciertas condiciones, pero también el esfuerzo. Ok, esto es del primer requisito que hemos visto para carga, lo podíamos tener ahí, pero también lo podemos tener para esfuerzo. Recuerden que, bueno, aquí hay dos cosas. Recuerden que el momento de inercia es igual a por R al cuadrado. Entonces yo puedo sustituir, o puedo, digamos, ampliar la fórmula de Euler si cojo la carga y la divido entre el área. Si cojo la carga y la divido entre el área, tengo esfuerzo. Entonces puedo pasar de la carga crítica al esfuerzo crítico. ¿Ok? Entonces, el único cambio que hago ahí es el sustituir el momento de inercia, lo sustituyo por A por R al cuadrado, donde R es el radio de giro. ¿Ok? Entonces, elimino las áreas. ¿Ok? Y estos factores que están al cuadrado, R al cuadrado entre L al cuadrado, los sustituyo por L dividido entre R al cuadrado. L es la longitud de la columna y R es el radio de giro de la columna. Entonces vean qué interesante. Aquí es donde se vuelve... Voy a ver si en el otro tengo más campo. En la otra filmina. Bueno, sí, aquí, puede ser aquí. Ok, entonces vean qué interesante. Yo ahora tengo esta condición. El esfuerzo crítico. Bueno, la carga crítica, ¿verdad? Me la da que es igual a pi al cuadrado por E por I entre L al cuadrado. Ok, esta es la carga crítica, esta es la ecuación de Euler. Para el esfuerzo crítico, yo sustituyo L entre R. Ok. Recuerden que R en este caso sería como el radio de giro, ¿verdad? Esta relación de L entre R se conoce como la relación de esbeltez de una columna. O sea, L entre R es la relación de esbeltez de una columna. Entonces, vea lo que sucede aquí. Vea que ya el esfuerzo no depende del momento de inercia directamente, ¿verdad? Ya en la fórmula nosotros vemos que no hay algo que multiplique el momento de inercia. Pero aquí nosotros vamos a ver que si bien es cierto, la carga crítica me la define el momento de inercia menor. Entonces, aquí hay un concepto, aquí hay un criterio muy importante que tienen que tener en cuenta. El diseño me lo condiciona el momento de inercia más pequeño. De donde ustedes tengan el momento de inercia más pequeño, ese les va a condicionar la carga crítica o el esfuerzo crítico de la columna. Entonces, si ustedes tienen una columna, obviamente, ahorita lo vamos a ver, ¿verdad? Ustedes van a determinar cuál es el momento de inercia en X, cuál es el momento de inercia en Y y cuál es el momento de inercia en Z. Ahorita vamos a ver a qué se refiere con el momento de inercia en Z. Pero, por ejemplo, nosotros aquí yo voy a inventar valores. Digamos que tengo un momento de inercia en X de 7.6, ¿verdad? Aquí le pongo otras cositas por ahí. Este tiene, digamos, 5.8 y este tiene 3,6. ¿Ok? Siempre, digamos, aquí por un valor acá, ¿verdad? ¿Ok? Entonces, de estos tres valores, ¿cuál sería el valor que me condiciona el diseño? Recuerde que el diseño me lo condiciona la carga crítica. Entonces, de estos tres valores que yo tengo,
yo tengo que diseñar siempre con el momento de inercia más pequeño. O sea, en otras palabras, tengo que seleccionar el momento de inercia menor, porque ese es el que me va a condicionar la carga crítica o el esfuerzo crítico. Profe, una pregunta. Ajá. ¿A qué se refiere el radio de giro? Ok, vamos a ver. Recuerden que, vamos a ver, yo tengo una área, aquí en negro, ok, yo tengo una área, okay, yo tengo aquí X y aquí tengo Y. Digamos que aquí yo tengo una área, bueno, para hacerlo general, digamos, tengo una área ahí media rara, ¿verdad? Ahí, ok. Este elemento tiene una sección transversal y tiene una área, ¿cierto? Entonces, a partir de esta área, yo puedo obtener un momento de inercia en X y puedo obtener un momento de inercia en Y. Ok. Resulta que para ciertos cálculos, a mí me es más conveniente representar toda esta área como una tirita. Entonces voy a imaginarme que toda esta área está a lo largo de una tira muy delgadita. Entonces esta tirita va a estar a lo largo de esa área. ¿Ok? Entonces esta área que tengo acá va a ser esta misma área. ¿De acuerdo? Solo que la represento en una tira, digamos, prácticamente infinita. ¿Okay? O sea, obviamente va a tener ciertos valores, no es que es hasta el infinito, ¿no? Pero es una tirita bastante pequeña. Ok. La distancia medida desde el eje X a la tirita se conoce como el radio de giro en X. ¿Ve? Porque entonces ubico esa tirita a una distancia del eje X. Y puedo decir que el momento de inercia en X se mantiene, tiene que ser igual al área por el radio de ese X al cuadrado. ¿Ve? Entonces, ese concepto de R es como representar el área de una sección transversal a una distancia del eje X. ¿Me entienden? Pero lo mismo lo puedo hacer sobre el eje Y. O sea, esa tirita ya no la voy a considerar a lo largo del eje X, sino que lo voy a considerar a lo largo del eje Y. Entonces voy a ponerle otro color. Entonces digamos que yo tengo una tirita ahora a lo largo del eje Y. Siempre con la misma área transversal. Entonces, si mido desde el eje Y hasta esa tirita, tengo el RY. Y el momento de inercia en Y se me va a mantener. Entonces digo que el momento de inercia en Y va a ser igual a la misma área, que sigue siendo la misma área, no ha variado. Lo que me varía es la distancia con respecto al eje Y. Entonces, ves que puedo tener un valor en Y, un valor en X, o inclusive puedo tener un radio de giro en Z. ¿Okay? Ahorita lo vamos a ver qué es ese radio de giro en Z. Compañero, ¿le quedó clara la duda? Sí. Ok, excelente. Igual, si tienen dudas, los demás compañeros, siéntanse en la libertad, ¿verdad? De hacer las preguntas. Ok. En cuestiones de diseño, resulta apropiado conocer realmente cuál es la relación de esbeltez para el diseño de un elemento que va a soportar cargas de compresión. Vean lo que sucede. Ustedes ven una gráfica ahí media rara. Ven una gráfica donde dice en el eje Y dice esfuerzo. ¿Ok? Y en el eje X dice L entre R. Y ven una línea punteada que dice 89. Esta relación que está aquí de 89 es un valor para las columnas de acero. Es un ejemplo. Esto es un ejemplo, ¿verdad? ¿Qué es lo que sucede aquí? Aquí sucede un caso bastante particular. Resulta que yo puedo diseñar un elemento recto, lo puedo diseñar utilizando
la fórmula de Euler o utilizando el criterio que habíamos visto al principio, que era fuerza entre área. Entonces, en este primer, voy a ponerlo aquí en verde, en este primer rango que está acá, el que estoy marcando con X, yo puedo diseñar una columna a partir de la fórmula P entre A y decir que es seguro. ¿Ok? Y decir que es seguro. ¿Se acuerda que al principio yo decía que eso era un criterio de diseño que yo podía tener? O sea, en un elemento, en una barra, parte de un diseño es decir, bueno, si yo le aplico una carga y esa carga es menor al esfuerzo del material, digo que es seguro, ¿verdad? Entonces, yo puedo utilizar P entre A siempre y cuando la relación de Beltrés sea menor a 0,89. Porque me aseguro que a partir de ese valor de 0,89 en la relación de Beltrés, ese elemento recto va a soportar las cargas. Pero si la relación de Beltrés es mayor a 89, vamos a ponerlo aquí en azul, resulta que el diseño ya no es seguro, la columna se me deforma. Entonces, para valores mayores a 89, es mejor utilizar la ecuación de Euler para un elemento que soporta una carga de compresión. ¿Ve? Esto también tiene que ver con costes, ¿verdad? Porque yo, si tengo un elemento donde la relación de Beltrés es menos de 89 y utilizo la ecuación de Euler para diseñar la columna, me voy a dar cuenta que tengo una sobredimensión, o sea, más bien estoy sobredimensionando ese elemento. Recuerde que parte de la ingeniería es buscar soluciones económicas, ¿verdad? Que me resuelvan un problema, pero tratando de invertir el menor coste económico posible. Entonces, la ecuación de Euler es muy aplicable para ciertos valores, ¿ok? Mayores a 89. Bueno, este es el caso para una columna de acero, ¿ok? Nosotros no nos vamos a meter todavía en la parte de diseño que tenga que ver con la relación de Beltrés. Pero podemos ampliar el concepto de esfuerzo crítico a partir, ¿verdad?, del radio de giro. Entonces, yo puedo reescribir la ecuación de Euler y decir que el esfuerzo crítico, ¿verdad?, va a ser igual a pi al cuadrado por E entre L entre R al cuadrado. ¿Ok? Donde la relación L entre R, ¿verdad?, es la relación del Beltrés. Bueno, esta fórmula de Euler está hecha solo para columnas articuladas. Repito, la columna articulada es aquella columna donde tiene los extremos conectados con un pasador. Y se limita únicamente a columnas con carga céntrica y dentro del rango elástico. Ok. Resulta que no siempre las columnas van a tener las condiciones iniciales, o sea, donde el extremo A y el extremo B van a estar articuladas. No siempre. Hay aplicaciones que sí se hacen, hay otras que no, pero no es una regla general que todas las columnas tengan que tener los extremos articulados. Puede ser en la columna de un edificio donde un extremo está fijo. Entonces, si yo tuviera el caso de una columna con un extremo fijo, ¿ok?, tengo un extremo así como este. ¿Ok? Eso es un extremo fijo. Entonces tengo el extremo fijo, ¿verdad?, que no se mueve, y tengo un extremo libre. Resulta que yo noto que esa deformación de una columna con condiciones totalmente diferentes a los extremos articulados, la columna se me comporta de esta manera. Es como que yo tuviera un espejo. Entonces, mido la deformación, ¿verdad? Tengo
el extremo A al extremo B. Entonces mido como una nueva longitud, por decirlo así. Tengo una nueva longitud en esa columna. Inicialmente la columna estaba empotrada en B, ¿verdad? Y estaba el extremo A libre. Pero entonces utilizo lo que vamos a llamar ahora la longitud efectiva. La longitud efectiva tiene que ver con los apoyos posibles que tenga una columna. Para el caso de una columna donde un extremo es fijo y el otro está articulado, la longitud efectiva es igual a 2L. Y podemos entonces extender la fórmula de Euler para otras condiciones, para otros tipos de vigas con otras condiciones de apoyo. Y utilizamos la misma ecuación de Euler, solo que ya no le ponemos L, sino que le ponemos longitud efectiva. Ok, entonces vean cómo la cosa cambia. Ya la carga crítica cambia un poco. Es la misma ecuación, es exactamente la misma ecuación, pero con longitud efectiva para carga crítica. Si nos vamos al esfuerzo, vamos a tener exactamente lo mismo. El esfuerzo crítico va a ser igual. Vean que prácticamente es la misma ecuación. Pi al cuadrado por E dividido entre LE entre R. ¿Qué es LE? LE es la longitud efectiva y R sigue siendo el radio de giro. Entonces, LE va a ser mi longitud efectiva. ¿Okay? Y la longitud efectiva la podemos ver ahora en una tabla. Ok, entonces aquí sí necesito que pongan cuidado. Esta tabla es importante que ustedes sepan interpretarla. Porque ojo las posibilidades que tengo para combinar los tipos de apoyo. La columna B, si la podemos llamar así, la columna B, esta columna que está acá, es la que nos originó la ecuación de Euler original, la que comenzamos a trabajar al inicio del capítulo. Vean que ahí la longitud efectiva es igual a L. Entonces aquí hacemos una pequeña modificación en la fórmula. Simplemente ya no trabajamos como L, sino como longitud efectiva. Pero veamos el caso que vimos anteriormente. ¿Qué pasa si un extremo está fijo o está empotrado y el otro está libre? Entonces vea que la longitud efectiva me cambia. Me cambia que la longitud efectiva es igual a 2L. Pero puede ser que yo cambie los tipos de apoyo. Puede ser que me quede con un apoyo fijo en B y un punto articulado en A. ¿Qué significa este punto articulado? Este punto articulado significa que esta línea de acción de la carga P, ¿verdad?, pasa entre ambos extremos. ¿Ok? Entonces ahí tengo, en el punto B, para la columna C, tengo un extremo fijo en B y un punto articulado, ¿verdad?, en A. Pero también puede ser que la columna tenga los dos extremos fijos. O sea, los dos extremos están empotrados. Entonces la longitud efectiva me cambia. Ok, entonces dependiendo del tipo de apoyo que yo tenga, la longitud efectiva yo la puedo sustituir, ¿verdad?, por una ecuación que es prácticamente la misma ecuación de Euler. Entonces vamos a ver lo que se conoce como la extensión de la fórmula de Euler para otras condiciones de apoyo. Entonces tienen que tener bien claro, esta tabla que está acá, está en el libro, tienen que trabajar con esta información. Ok, ahora sí vamos a hacer un ejemplo. Y aquí quiero que me pongan muchísimo, ¿verdad?, pero muchísima atención. Porque les decía que en la ecuación de Euler, el diseño me lo va a condicionar el momento de inercia menor. Entonces tenemos que tener cuidado cuáles son las condiciones de apoyo que tengo en una columna. Entonces vamos a hacer este ejemplo y lo vamos a explicar. Este ejemplo está en el libro,
es conveniente que lo repasen, que lo estudien, pero me gustó porque el problema busca o analiza la posibilidad de deformación de la columna en diferentes planos. ¿Por qué en diferentes planos? Porque yo quiero que vean el apoyo que tienen en A y el apoyo que tienen en B. Y cómo esto me cambia, ¿verdad?, las condiciones de diseño. Entonces tenemos, vamos a leer el enunciado: una columna de aluminio de longitud L y sección transversal rectangular tiene un extremo fijo en B y soporta una carga céntrica en A. Dos placas fijas, lisas y redondeadas impiden que el extremo A se mueva en uno de los planos verticales, pero le permite moverse en el otro plano. Entonces, vean, chicos, yo quiero que ustedes se fijen con mucho detalle. Vean qué interesante, vean cómo están los ejes, vean cómo están los ejes de esa columna. ¿Ok? El eje Z, ¿en qué dirección va? El eje Y, ¿en qué dirección va? El eje X, ¿en qué dirección va? Entonces vean ustedes, yo tengo dos placas que me impiden que el elemento se mueva sobre el plano, pongamos aquí X para que ustedes lo vean. Ok, aquí tengo X. Entonces vean que esas dos placas impiden que el bloque se me mueva en el plano, o sea, en el plano XY, por decirlo así, la columna no se me mueve, o sea, no se me mueve en el plano XY. O sea que no, esta columna no se me mueve ni en esta dirección ni en esta, porque choca con las placas, ¿verdad? Entonces yo ahí tengo una condición. Pero ¿qué pasa en el otro plano? En el otro plano no hay restricción. En el otro plano, vean cómo las placas están abiertas. Entonces, en el otro plano, la viga puede moverse en cualquier dirección. Entonces, puede moverse a lo largo, ¿verdad?, de esa línea de acción. O sea, quiere decir que la viga, la columna puede moverse en el plano XZ, ¿verdad? Porque no tiene restricción. Entonces, si yo analizo un plano, tengo ciertas condiciones de apoyo, y si analizo el otro plano, tengo otras condiciones de apoyo. Entonces, eso es lo que hay que tener cuidado. Muy bien, entonces me dice que determine la relación A-B, o sea, esta relación A entre B, de los dos lados de la sección transversal, correspondientes al diseño más eficientes contra el pandeo. Entonces, tengo que buscar la condición más eficiente contra pandeo. O sea, no quiero que la columna se me pandee. No importa, sobre cualquier plano. Puede ser sobre el plano XZ, ¿verdad? O sobre el plano XY. Pero yo no quiero que la columna se me mueva en ninguno de esos planos. ¿Ok? Y después de encontrar cuál es la relación A entre B más eficiente, vamos a diseñar o vamos a determinar cuáles son las dimensiones que tiene que tener la columna. Vamos a utilizar los datos que me dan. La longitud de la columna es de 20 pulgadas. Okay, eso es L. El módulo de elasticidad, ahí me lo dan. La carga que estoy aplicando me dicen que es de 5 kips o 5.000 libras, ¿verdad? Que 5 kips es igual a 5.000 libras. Okay. Y utilizar un factor de seguridad de 2,5. O sea, ¿a dónde vamos a utilizar este factor de seguridad? Ok, vamos a analizar un poquito qué significa utilizar ese factor de seguridad. Ok. Bueno, vamos a ver la sección. Sería bueno ver esta sección de una vez. Hagámoslo así, chicos, de una vez. Vamos a ver la sección en el plano ZY.
Ok, si yo hago una vista superior de la sección transversal, o sea, viéndola desde arriba, desde donde estoy aplicando P, yo veo la sección transversal de esta manera, o sea, estoy viendo así. Vamos a ponerle aquí estos ejes de simetría. Este correspondería a y este correspondería a Z. Ok. Muy bien, esa es la sección que yo tengo. Entonces recuerden que puedo calcular un momento de inercia con respecto al eje Y o un momento de inercia con respecto al eje Z. O lo pueden trabajar normal, como ustedes quieran, ¿verdad? Pues puede ser que este sea el eje X, ¿verdad? Y este sea el eje Y. Ok, no importa, eso no es tan importante. Muy bien, entonces tengo que buscar el diseño más eficiente de esa columna. Ok, el diseño más eficiente ocurre cuando la resistencia al pandeo va a ser igual en ambos planos de simetría. O sea, yo tengo que buscar cuál es la resistencia de pandeo, ¿verdad? Para poder diseñar las dimensiones AB de esa columna. Pues tengo que encontrar alguna relación. Entonces, vamos a buscar la relación más eficiente A entre B. A entre B lo vamos a obtener a partir de igualar la relación, ¿verdad? La relación de esbeltez. Recuerden que la relación de esbeltez de una columna estaba dada entre L, bueno, aquí es el radio efectivo, entre el radio de giro. Entonces, nosotros vamos a comparar esta propiedad, la longitud efectiva con respecto al radio de giro. Vamos a analizar primero en el plano XY. En el plano XY, yo voy a tener el momento de inercia, ¿verdad? Con respecto al eje Z. Entonces, el momento de inercia con respecto al eje Z sería el momento de inercia con respecto al eje Z va a ser igual a 1/12 de la base por la altura, que en este caso sería a la 3. Y el área es A por B. Entonces hago una relación, ¿verdad?, entre decir que el radio de giro, vea que ya aquí el radio de giro yo lo obtengo rápidamente. El radio de giro sería el momento de inercia dividido entre el área. O sea, estoy haciendo esto. Recuerden que el momento de inercia es igual al área por el radio de giro. Entonces, si estoy calculando con respecto al eje Z, obviamente aquí sería el radio de giro con respecto al eje Z. ¿Okay? Bueno, y esto está al cuadrado. Ok, entonces aquí lo que hago es despejar. Digo que el radio de giro es igual al momento de inercia en Z entre A. Ve, entonces yo sustituyo valores. 1/12 de la base por altura a la 3, porque estoy haciendo con respecto al eje Z, dividido entre el área AB. Ahí cancelo valores. Ok, ahí cancelo valores. Se me va una A y se me va la B y me queda que el radio de giro con respecto al eje Z tiene que ser igual a la dimensión A dividido entre 12. Pero vean la condición que tengo ahora. Para el plano XY, ¿qué pasa con los extremos? Bueno, con el extremo A, ¿cómo se me comportaría aquí el extremo A si estoy analizando en el plano XZ? Recuerden que en el plano XZ, esto no se me mueve en esta dirección. O sea, no se me mueve en Y. ¿Ok? Porque las placas lo impiden. Entonces, prácticamente tengo ahí, tengo un apoyo fijo en el extremo y uno articulado en el extremo superior. Entonces, vamos a irnos a la tabla. Vamos a irnos a la tabla para que vean ustedes la condición. Ok, entonces aquí tenemos la condición
sería esta columna, la columna C, porque tengo un extremo fijo, ¿verdad? Y tengo un extremo articulado. Vea que en el plano XY, la columna no se me mueve en esta dirección, ¿ok? Entonces, como la columna no se me mueve en esta dirección, no se me mueve en esta dirección porque las paredes me lo impiden. Entonces tengo extremo fijo en B y extremo articulado en A. Entonces la longitud efectiva es 0.7. Entonces eso es lo que yo voy a sustituir ahora con la longitud efectiva. Ok, entonces vean que la longitud efectiva ahora es 0,7 L y lo dividimos entre el radio de giro con respecto al eje Z. Entonces aquí ya tengo mi primer relación del Beltès. Entonces esta es mi primera relación del Beltès y la vamos a dejar ahí de momento. Ok, ahora vamos a analizar el otro plano de deformación. El otro plano en el que la columna se me puede deformar es en el plano YZ. En el plano YZ, ¿cómo se me comporta la columna? La columna se me comportaría así. Tengo una columna fija en el extremo, ¿verdad? En el extremo B fija, pero ya el extremo A no tiene nada que me lo sostenga. Entonces, la columna puede moverse tanto a la derecha como a la izquierda. Entonces ya me cambia la condición. Entonces es fijo en el extremo B y un extremo libre en el extremo A. Entonces nos vamos a la tabla anterior y nos vamos a fijar para la condición de extremo fijo y libre, era, ¿verdad? Extremo fijo y libre. Aquí está. Un extremo libre, ¿verdad? Un extremo libre en A y un extremo fijo en B. Entonces vea que la longitud efectiva es 2L. Entonces ese es el valor que tengo que sustituir ahora. Ok, entonces aquí sustituyo. Vean que aquí el asunto con el momento de inercia me cambia. Esto es Z y esto es Y. Ok, entonces vean que ahí el asunto ya me cambia porque lo que voy a analizar ahora es el momento de inercia con respecto al eje Y. Entonces, con respecto al eje Y, entonces con respecto al eje Y, el momento de inercia con respecto al eje Y es 1/12 de la base. Aquí la base sería, la que es paralela sería A por la altura que sería B a la 3. Entonces ya ahí me cambia el momento de inercia. Entonces, pero la relación del Beltès sigue siendo el momento de inercia entre el radio de giro. Entonces, sustituyo y voy a encontrar la otra relación del Beltès con respecto al eje Y. ¿Okay? Y para encontrar la relación A entre B, simplemente lo que hago es igualar la desbeltez de las columnas. O sea, la relación del Beltès con respecto al plano XY tiene que ser igual a la relación del Beltès con respecto al plano XZ. Entonces lo que hago es igualar esas condiciones. Las igualo para encontrar la relación A entre B. Entonces simplemente, ¿sí?
¿Alguien iba a preguntar algo? Bueno, ok, entonces, igualo las dos relaciones del Beltest, ¿verdad? Esa es como la condición más apropiada. Y de aquí saco la relación que A entre B es igual a 0,35. Ok, entonces ya tengo la relación más eficiente. No importa si lo vamos a analizar en el plano XY o lo analizamos en el plano XZ, esa es la relación que tiene que mantenerse para que soporte la carga crítica más adecuada o más eficiente. Ok, ahora vamos con la parte del diseño. Nosotros tenemos dos condiciones. Okay, tenemos dos condiciones. Una es analizarlo en el plano XY, que no sé cuál es la carga crítica que pueda tener, o lo analizamos en el otro plano. Ok, entonces, independientemente de las condiciones que tengamos, cualquiera de los dos que utilicemos puede ser apropiado, ¿verdad? Porque ya encontramos esa relación adecuada. Ahora, el factor de seguridad, ¿a dónde lo utilizamos? El factor de seguridad lo vamos a utilizar en la carga crítica. ¿Ok? Entonces, en la carga crítica, ahí metemos el factor de seguridad. Me decían que el factor de seguridad era igual a 2,5. Entonces, este es mi factor de seguridad. O sea, el factor de seguridad es igual a 2,5. Este factor de seguridad lo multiplico por la carga que estoy aplicando. ¿Qué significa eso? Que estoy aumentando la carga crítica. Entonces, al aumentar la carga crítica, yo estoy metiendo o considerando, por decirlo así, ese factor de seguridad. Entonces, estoy ampliando las dimensiones A y B. Ok, entonces tengo las condiciones A y B ampliadas también, ¿verdad? 2,5. Muy bien. Ahora sí, con esa carga crítica, que ya la modifiqué, ¿verdad? Ya multipliqué los 5 kips que tenía, lo multipliqué por 2,5, ya me da 12,5 kips. Entonces ya ahí lo puedo relacionar con la carga crítica. Entonces la carga crítica dividido entre el área, ¿verdad? Me va a dar el esfuerzo crítico. Entonces lo que hago ahora es igualar el esfuerzo crítico, que va a ser la carga crítica entre el área, igual al esfuerzo crítico que tenía que ver con la ecuación de Euler. ¿Okay? Y vean que la ecuación de Euler es muy sencilla. Dice que es pi al cuadrado por e dividido entre LE entre R al cuadrado. Ok, entonces ustedes ahí escogen cualquier condición, no importa. Vean, bueno, ¿cuánto me da la longitud? La longitud es 20. Ok, la longitud efectiva aquí la longitud efectiva, vamos a ver. Eh, ¿Cuál era la que estamos usando? Ok, yo creo que salió de aquí. Ok, aquí la longitud efectiva la vamos a trabajar con la más larga. Sí, aquí sería con la más larga porque les había dicho que a mayor longitud, ¿verdad? La carga crítica disminuye. Entonces vamos a trabajar con esta, con esta. Vamos a trabajar con la longitud efectiva más grande. La longitud efectiva va a ser 2L. Esta es la que me va a condicionar el diseño. Entonces 2L dividido entre el radio de giro con respecto al eje Y. Ok, entonces de aquí sacamos esta relación. L entre R es igual a 138,6 entre B. Esta relación del Beltest la sustituimos en la ecuación de Euler para carga crítica. Ok, entonces tengo 12.500 libras
entre el área, como ya teníamos la relación A entre B es igual a 0,35, entonces podemos sustituir A es igual a 0,35 por B. Recuerden que el área es A por B, entonces nada más sustituimos y tenemos que es 0,35 por B al cuadrado. Ok, y lo igualamos a la derecha a el esfuerzo crítico de Euler, ok, con la longitud más grande. En este caso, L es el que me condicionaba la longitud. Ok, entonces sustituimos y vamos a encontrar el primer dato para B es de 1,62 pulgadas. Entonces, esa es la condición de B. Ahora, volvemos a sustituir en la condición que A es igual a 0,35B para encontrar las dimensiones de A. Entonces, la columna tiene que tener estas dimensiones. A tiene que ser igual a 0,567 pulgadas y B tiene que ser igual a 1,62 pulgadas. Esto para que me soporte, ¿verdad? Para que la columna no se me deforme o no se me pandee en ningún plano. O sea, la columna no se va a flexionar en ningún plano. Ok, vamos a hacer este otro. Este otro también me gustó porque este problema también tiene la selección del momento de inercia dependiendo de las condiciones en uno de los extremos y se resuelve muy parecido al anterior. Dice, tengo una columna AB, soporta una carga céntrica de 15 kips. O sea, aquí estoy aplicando una carga de 15. Dice que los cables BC y el cable BD están tensos y evitan el movimiento del punto B en el plano XZ. O sea, quiere decir que el punto B no se mueve en el plano XZ. Pero sí podría moverse en el plano ZY. Usando la fórmula de Euler con un factor de seguridad de 2,2 y despreciando la tensión en los cables, determine la máxima longitud. Aquí lo vamos a hacer al revés. Antes me daban la longitud, ahora me dicen que yo tengo que determinar cuál es la longitud. Entonces, ¿cuál es la longitud máxima que yo puedo diseñar en esa columna para que no se me deforme ni a lo largo del plano ZX ni a lo largo del plano ZY? ¿Ok? Ustedes van a tener que buscar cierta información. Me dicen que el perfil es W10 por 22. Ok, como estamos en el sistema USA, van a las tablas, buscan el apéndice D para el perfil 10 por 22 y van a encontrar que el momento de inercia es de 118 pulgadas a la 4 y el momento de inercia con respecto al eje Y 114 pulgadas a la 4. Estas características que tienen ustedes acá la encuentran en el perfil, ¿verdad? O sea, tienen que irse al apéndice. Ok, y vamos a analizar nuevamente qué es lo que sucede con los planos. Porque vean que yo aquí tengo exactamente como el mismo caso del caso anterior. Vean que el punto B no se mueve a lo largo de este plano. Ok, no se mueve a lo largo del plano YX o ZX. Porque los cables me lo impiden. Entonces los cables, por la tensión que ellos tienen, impiden que el punto B se mueva a lo largo del plano XZ. Pero ya los cables no funcionan en el plano YZ. Entonces el punto B a lo largo del plano YZ sí se mueve. Entonces, en una condición, tengo un punto fijo abajo y un punto libre arriba, entonces en el plano.
YZ, tengo una longitud efectiva de 2L. Y en el plano YX tengo una longitud efectiva de 0,7. Okay. Este análisis es bastante importante que lo entiendan, ¿verdad? Porque es fundamental para resolver el problema. Ok, esos datitos los vamos a ocupar y vamos a hacer una serie de cálculos ahí para resolver el problema. Ok, entonces vean lo que tenemos. Bueno, no apunté. Hay datos que no los tengo ahí apuntados. Tengo que E es igual a 29 por 10 a la 6 PSI y X a 118 y el Y igual a 104. Ok. El LE en el plano XY 0.7L y la longitud efectiva en el plano YZ igual a 2L. Ok. Ya los anoté, es que no los tenía ahí anotados. Ok, entonces vean lo que sucede ahí. El factor de seguridad tampoco lo anoté. ¿Cuál era el factor de seguridad? 2.2. El factor de seguridad que tengo que utilizar es 2.2. Ok, entonces vean que el factor de seguridad me modifica la carga crítica. Entonces tengo que tener 2.2 por P. Yo no conozco P, en este caso no conozco P, ¿verdad? Entonces tengo que multiplicar el factor de seguridad por P. Entonces aquí lo que me va a dar es el factor de seguridad 2.2 por P. Ve, y esa es la carga crítica. Entonces voy a sustituir ahora aquí. Yo los demás valores yo los tengo. Aquí lo que estoy haciendo con esta ecuación, que la carga crítica es igual a pi al cuadrado por E por I, esta es la ecuación de Euler. Pero lo estamos analizando en el plano XZ. Entonces ya en el plano XZ el asunto me cambia. Entonces digo 2,2 P es igual a pi al cuadrado por E. Bueno, aquí podemos sustituir los valores ya de una vez, ¿verdad? Entonces va a ser pi al cuadrado por E. E me lo dan, es una cuestión de diseño. 29 por 10 a la 6. PSI, acuérdense que PSI son libras por pulgada al cuadrado. Pongámoslo mejor así. Ok, entonces ya tengo pi al cuadrado por E por I. Pero aquí lo estamos analizando en el plano XY. Entonces tengo que utilizar el momento de inercia con respecto al eje Y. Y el momento de inercia con respecto al eje Y es 11,4. 11,4 pulgadas a la 4. Y esto lo dividimos entre la longitud efectiva. En el caso de nosotros, la longitud efectiva, bueno, para el plano XZ es 0,7. 0.7 L al cuadrado. Okay. Quiero ver, aquí tengo dos incógnitas. Aquí me faltó. A mí me daban P. De pronto necesito para regresarme un poquito porque no. P me lo dan. Yo creo que sí, ¿verdad? Ahí. Ah, sí, 15 kips. 15. Lo que tengo que averiguar más bien es L. Ok.
Entonces, más bien tengo que multiplicar 2.5 por P. Entonces, 2.2 por 15. Da 33. O sea, esto yo tengo una carga crítica de 33 kips. Y 33 kips son 33.000 libras. Ok, entonces ahí podemos sustituir. Bueno, este puede pasar aquí a multiplicar y este puede pasar aquí a dividir, ¿verdad? Ok, entonces ahí es cuestión de sustituir valores. Al final me va a quedar esto. Bueno, ahí ya despejado el valor de L. Ya que el valor de L. Entonces sería pi entre 0,7 por la raíz. Y aquí sustituimos estos valores, ¿no? E 29 por 10 a la 6 por I 11,4 dividido entre la carga crítica me dice que es ¿cuánto? 33. 33.000. Ok, vamos a ver cuánto nos da esto. Eh, 449.2. 449,2. Eso nos tiene que dar pulgadas. Ok, entonces dice que L tiene que ser igual a 449,2 pulgadas. Esa es para que la columna se me deforme a lo largo del plano XZ. Si lo hacemos sobre el plano YZ, pues el asunto ahí cambia un poquito. Tenemos las mismas condiciones. Aquí vamos a usar directamente la sustitución. Tengo los mismos valores, solo que me cambia el E, ¿verdad? Se mantiene. Solo que el IX aquí me cambia. El IX era de 118. Y la carga crítica sigue siendo la misma, 33.000. Dice que da 505,8. Ok, entonces aquí tengo dos posibles respuestas. Es importante que ustedes sepan cuál de estas dos respuestas es la que tengo que seleccionar. Una de 449 pulgadas o una de 500. ¿Cuál sería la longitud máxima que yo puedo seleccionar? ¿Lo más pequeño? La más pequeña, correcto. Entonces este es el diseño que yo quiero. O esa es la distancia más bien que yo requiero para que la columna no se me deforme en ninguna de las dos, en ninguno de los dos planos. ¿De acuerdo? ¿Preguntas, chicos? Profe, yo tengo una pregunta. Cuando usted escoge la longitud efectiva, por ejemplo, en este ejercicio y en el pasado, usted escogió, por ejemplo, esa longitud efectiva de una viga articulada, pero no veo ninguna articulación, digamos. No entiendo por qué escoge eso. Ok, perfecto.
Entonces, vámonos a la tabla. Vamos a ver si va para arriba esto. Ok, veamos este caso. Aquí es importante, tal vez no es exactamente igual a la tabla. Vea, si nosotros vamos a la tabla, eso es lo que tienen ustedes en la tabla. ¿Ok? Un extremo fijo para el caso A. Ok, tengo un extremo fijo abajo. Quiere decir que en el punto B, obviamente la columna no se mueve. ¿Estamos de acuerdo? Pero ¿qué pasa con el punto A? ¿Qué pasó con el punto A ahí? El punto A sí se movió. Bueno, la columna puede moverse para la izquierda o para la derecha, ¿verdad? Entonces, pero el punto A se movió. Si el punto A se mueve o tiene la posibilidad de moverse, decimos que es un extremo libre. ¿Ok? Vean lo que sucede aquí. Tengo, ¿no? ¿Cuál fue el otro que usamos? Bueno, tengo los dos articulados. O sea, tengo, en el caso B, los dos extremos son articulados. Vea que el punto A no se movió, pero sí rotó. Porque si usted lo que hace es proyectar el punto A con respecto al punto B, tiene la misma línea. ¿Me entiende? O sea, el punto A y el punto B giró alrededor del punto A y giró alrededor del punto B, pero el punto A no se desplazó ni a la izquierda ni a la derecha. ¿Me entiende? Sí, sí. Ok. Igual usted lo hace para los otros casos. O sea, y usted coge aquí el punto, bueno, esta está media torcilla aquí, pero usted coge esta aquí y la proyecta. ¿Verdad? Y usted proyecta estos puntos aquí. Bueno, es que no tengo regla, pero tal vez con un lapicito o con una regla en el cuaderno usted puede hacer este ejercicio. O sea, es como pasar una línea recta así. Entonces yo paso una línea recta, ¿verdad? Entre el punto A y el punto B. Ve el punto A y el punto B. Ok, entonces usted ve en el punto A, para los casos B, C y D, el punto A no se movió. Entonces ahí, dependiendo del tipo de apoyo, usted puede decir, bueno, tengo un articulado, que sería el caso B, otro articulado, que sería el punto C, ¿verdad? O sea, estoy aquí está articulado, pero en el caso D, vea que el punto A no se movió, pero vea el apoyo es empotrado, es fijo, ¿lo ves? Vea la diferencia para el caso, vea la diferencia para el caso B y C del punto A. Para el caso B y C del punto A, el punto A está articulado, ¿lo ven? Sí, como por así decirlo, rota, digamos. Exactamente. Pero, por ejemplo, en el ejercicio que sigue después de esta diapositiva, pues escogió 0,7, igual como si arriba tuviera un extremo articulado. Pero yo Ok, lo veo como si estuviera más bien un extremo fijo. O ok, sea, ok. no está empotrado en ningún lado, pero la fuerza no le hace rotar, por así decirlo. Ok, ok, vamos a ese. Entonces ponemos aquí. ¿Usted tiene el libro por casualidad? En digital, igual. No, no, tranquilo, entonces. Ok, vámonos a la siguiente. Ok. Vean que aquí no se parece en nada a lo que vimos en la tabla, ¿cierto? ¿O sí? Bueno, el punto B sí es igual, ¿verdad? Porque en el punto B yo puedo decir que ahí no tengo ningún problema. Yo puedo decir que el punto B, ¿cómo está? ¿Cómo es el apoyo en el punto B? Sí, está empotrado. Exactamente, está fijo o empotrado. Ok, muy bien. Ahí estamos, ahí no hay ningún problema. El problema es con el punto A. Entonces, veámoslo así. Eh, veámoslo en el plano, veámoslo en el plano XY.
Ok, en el plano XY yo tendría algo así parecido. Tendría. Bueno, B está empotrado, ¿verdad? Y en el punto A, pongamos aquí que estamos en el plano XY. Ok. Y aquí tengo, por decirle así, unas placas, decían que eran lisas y redondeadas. Ok, estas placas que están acá, a los extremos, ¿qué es lo que hacen? Como me dicen que es lisa, es como si tuvieran un rodamiento. Entonces, ¿qué es lo que pasa ahí? Ahora sí, vea ese tipo de apoyo. Permite que se mueva en X. No, perdón, en X no, en Y. Es que aquí ya cambié. El extremo A puede moverse para la derecha. No, Puede moverse para la izquierda. no, tampoco. Ok, entonces vámonos a la tabla. Ahí, ahí. ¿A cuál se le parece? Sí, como que la clave está en esos puntos que usted dijo que son de extremo redondeado, digamos. Ujú, es, Eso le permite rotar. exactamente. Ya usted halló. Porque si yo cojo también, si yo lo quiero ver, ¿no? Otra manera también que yo puedo utilizar, es que el punto A y el punto B van a tener la misma línea, ¿verdad? Entonces yo puedo decir que la longitud efectiva para ese caso es de 0.7. ¿Ok? Ahora vámonos otra vez al cuadro, al otro cuadro. A este. Sí, a este tiene más espacio. Ok, este tiene más espacio. Borremos. Ok, aquí tengo X. Y tengo Z aquí. Bueno, Z está aquí. ¿Dónde tengo las placas? Las placas, por decirlo así, estarían aquí. Está una aquí al frente y habría una atrás. Pero vea que las placas me permiten o me impiden que el punto A se pueda mover a la derecha o se pueda mover a la izquierda. Vea que ya el plano, ya la vista del plano ya cambió. Ya la estoy viendo por este lado. O sea, ya estoy viendo la columna, la estoy viendo con esta perspectiva. Sí, ahí se mueve libremente. Ahí Eh, sí, sí se ve claro que es el primer caso, digamos. exactamente. Entonces, ve, ahí ya se mueve. Entonces, si nos vamos a la tabla, ¿a cuál se parece ahora? Sí, el primero. Correcto. Entonces, usted selecciona que la longitud efectiva es 2L. Ve, eso depende con las condiciones. Con las condiciones, no necesariamente el problema le puede salir así con este tipo de apoyos, ¿verdad? Porque vea qué interesante. Si nosotros nos vamos al otro ejemplo, a este, ¿qué tenemos aquí? Tengo mecates. Los mecates hacen las veces de que me permite o no me permite el desplazamiento de uno o otro lado. O los cables, no sé, ¿verdad? Entonces ve, el cable, este cable que está acá, está tenso. Entonces, el punto B, por decirlo así, no se va a mover para allá. El otro cable del otro lado está tenso, entonces el punto B no se mueve para acá. ¿Me entendés? Esa es una condición de apoyo.
Pero, ¿qué pasa con los cables? Ya los cables, por más tensión, esta parte también no es necesario que ustedes lo dominen todo, ¿verdad? Porque ya el cable, aunque esté tenso, el cable no me impide que el punto B se mueva en esta dirección o se mueva en esta otra dirección. ¿Ven? Entonces hay que verlo por diferentes planos. Sí, pero ahora sí queda claro. Ok, excelente, Gracias. perfecto. ¿Cómo te llamas vos? Brainers. Brainer, muchas gracias. Compañeros, preguntas, dudas. Profe, el tema que no entra. Perdón, ¿me puede repetir? Es que era que la escuché cortada. ¿Cuál fue el tema que dijo que no entraba en el examen? Ok, del capítulo 10, la parte que tiene que ver de columnas especiales, que es columnas de acero, columnas de aluminio, columnas de madera y lo que es carga excéntrica en columnas. Esa parte no la vamos a evaluar. O sea, eso que estamos viendo ahorita no entra, entonces. No, sí, perdón. No, sí entra la parte esta de columnas, pero hasta aquí, solo con la ecuación de Euler. Es que hay otras diferentes cálculos. Si ustedes cogen el libro, van a ver que hay casos específicos para diseñar columnas de madera. O sea, si es una columna de madera y la madera tiene tales características, se utilizan otras fórmulas. Siempre basándose en la ecuación de Euler, ¿verdad? Pero se modifican algunas condiciones. Si la columna es de acero, se utilizan otras fórmulas. Si la columna es de aluminio y dependiendo de la aleación que sea de aluminio, entonces se utilizan otras fórmulas. Pero esa parte nosotros no la vamos a evaluar. O sea, nos vamos a quedar en la ecuación de Euler y para carga crítica, para esfuerzo crítico y para la ecuación o la extensión de la ecuación de Euler. Eso es como el diseño general, básico de una columna. No importa si la columna es de madera, si es de aluminio, si es de acera, se puede agrupar, ¿verdad? O se puede analizar utilizando Euler. Ok.